Nos encontramos en Valladolid. Valladolid es la ciudad más antigua de Yucatán y la segunda más importante después de Mérida. Le llaman la perla de Oriente Maya, ya que se encuentra entre Cancún y Mérida. Valladolid se convierte en pueblo mágico en el 2012. Ahora nos encontramos en el exconvento de San Bernardino de Siena. Es el segundo convento más grande de Yucatán después del que se encuentra en Izamal. En él se albergan grandes murales pintados a mano. En la noche pasan una proyección que muestra toda la vida del mundo maya. Les dejo un pedazo. Desde tiempos ancestrales, la península de Yucatán dio hogar a los pueblos mayas de Mesoamérica. Durante 2000 años, estos pueblos florecieron artística, cultural y políticamente en la gloriosa civilización maya. Las condiciones de vida de aquella época obligan al traslado de la población indígena a un nuevo asentamiento, conocido como Cisja, en castellano Cisal, ubicado en la periferia de la que sería la nueva ciudad de Valladolid, en la Nueva España. En marzo de 1545, en nombre de la Corona de España, se funda la ciudad bajo el nombre de Valladolid, en honor a la Valladolid española, fusionando las dos culturas en búsqueda de su nueva identidad. Arriba a esta región, un grupo de franciscanos que en 1552 inician la construcción de un convento en el territorio de Cisal, terminándolo en 1560, llamada Casa de Oración. Este convento recibió el nombre de San Bernardino de Siena. Fuera de esta villa, a poco más de un tiro de arcabuz, está poblado un monasterio de frailes franciscanos. Pero la construcción de esta majestuosa obra no fue tarea fácil, ya que los franciscanos tuvieron enfrentamientos con los encomenderos españoles por la mano de obra que se reclutaba para la construcción del convento. El resto del país se modernizaba y la ciudad se recuperaba con la industria henequenera y la llegada del ferrocarril, impulsado por Porfirio Díaz. Las nuevas riquezas trajeron bienestar y desarrollo a Valladolid. Valladolid, en donde convergen 5 calles.
Además, este punto en donde convergen las 5 calles es el único en Valladolid, ya que todos tienen 4 o menos. Y está muy cerca de la calzada de los Frailes. Esta calzada al final nos lleva al convento de San Bernardino de Siena. Otra parte importante de la calzada de los Frailes es que esta conectaba Sisal con el centro de Valladolid. Atrás de mí se encuentra la iglesia de San Servasio. En las torres se encuentran cañones que fueron utilizados para recuperar la ciudad de Valladolid en la Guerra de las Castas. Bienvenidos al cenote Sasi, que significa gavilán blanco. Este tiene una profundidad de 80 metros y mientras nada se escuchan todas las golondrinas que se encuentran en la parte superior. Cerca del centro se encuentra Choco Story. Como dice su nombre, te cuentan toda la historia del chocolate, desde los prehispánicos hasta el mundo actual. Podrás encontrar distintas vasijas las cuales se utilizaban para realizar chocolate, pero también para el cacao que tomaban los mayas. Un grano de cacao equivalía a un jitomate, 2 granos de cacao equivalían a un huevo y 3 granos de cacao equivalían a 3 chiles. Existen distintas variedades de cacao, pero las más comunes son 3, que son criollo, forastero y trinitario. Cada uno tiene distintos elementos y distintas propiedades que le dan distinto sabor al chocolate. Y también podrás ver desde el tostado del cacao hasta una fábrica de chocolate. Al final del recorrido podrás consumir distintos tipos de chocolates de diferentes países. Por ejemplo, México, El Salvador, Uruguay, Venezuela, Uganda, Vietnam, y también podrás consumir chocolates con diferentes preparaciones. Por ejemplo, el chocolate o / praline, que el praline más que nada se le agrega un caramelo. Y también hay chocolate con chile, chocomenta y muchos más. Si vas a Choco Story no te puedes perder de estos deliciosos chocolates. También podrás conocer el Museo de San Roque. Podrás ver piezas arqueológicas que se encontraron en Exbalam, además de restos humanos de los primeros entierros mayas. Otros museos que no pudimos visitar, pero sin duda lo tienes que hacer, es Ropa Étnica de México y Artesanías Sasi. En cuanto a gastronomía, y ya que seguimos en Yucatán, este tipo de comida es la ley. Así que Xcaret se puso muy listo y creó la Casona de Valladolid. En realidad, esta casa ya existía desde hace mucho tiempo, ya que era para familias adineradas, pero Xcaret lo compra y lo convierte en un restaurante. Es muy famoso porque su comida es muy buena, pero también es muy famoso porque ahí adentro hay un altar a la Virgen. Entonces los devotos van y le piden ciertos milagros. Y si quieres desayunar, existe un restaurante muy cerca del centro que se llama Eleganza. Este restaurante, además de tener una bonita decoración, ofrece el famoso chorizo de Valladolid. Este chorizo, sinceramente no sabemos qué tiene, pero es de los mejores de la República o incluso el mejor. Así que nosotros pedimos este chorizo en sus diferentes presentaciones: huevo revuelto, omelette de chorizo y molletes con chorizo. En cuanto a datos curiosos, existen unas sillas muy típicas de Valladolid. Son blancas, pero de una forma muy extraña, así que tú puedes hablar con la persona teniéndola a un lado, pero enfrente. Otra cosa, las marquesitas. Las marquesitas se han extendido por todo México, pero surgen ahí, en Yucatán, entonces tienes que probarlas. Pide tu marquesita con queso de bola, no te arrepentirás.